Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nuevamente estamos acá para hablar sobre un tema que a mí me apasiona en lo personal, que es la autonomía regional, la autonomía como tal, ¿no? La autonomía municipal, departamental, todos los procesos autonómicos es un motivo de pasión, de ardiente debate. En lo personal es un tema que me encanta y me gusta muchísimo. Así que hoy como cumplimos, hoy 6 de diciembre de 2018, cumplimos 9 años de este proceso, de haber iniciado este proceso. Pero quiero hacer un poquito de historia, así muy rápido, para que nos podamos contextualizar y además hacer una reflexión un poco más integral, ¿no? Conociendo cuáles son los antecedentes. La autonomía, este proceso de la autonomía, este sentimiento popular de la autonomía, ha comenzado en los años 80, producto de la postergación del Chaco. El Chaco rico en petróleo, rico en madera, rico en minerales, rico también en ganadería, un Chaco productivo. Sin embargo, ha sentido que principalmente por la explotación del petróleo y la madera, no ha logrado tener la compensación en políticas públicas de parte del centro, de parte de la capital y de parte de La Paz. En el caso del Chaco tarijeño me refiero, porque esto se ha expandido un poco también al Chaco boliviano, ¿no? Al cruceño y al chuquisaqueño. Y ahí se firmó el famoso Pacto del Quebracho, y Pacto del Quebracho era un pacto en relación a la explotación de la madera del quebracho, que prácticamente ya ha desaparecido, y también no hay políticas de reforestación para recuperar justamente el quebracho colorado y el quebracho blanco. Bueno, pero la autonomía nace como un proceso de interpelación al Estado centralista. Entonces, pero ¿quiénes son los que forjan esto de la autonomía? Esto es muy curioso de la historia, porque yo me puse a investigar y a averiguar y se parece mucho a lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos, en realidad, los fundadores de los Estados Unidos son los primos del Reino Unido. Es decir, los que han colonizado los Estados Unidos, y la diferencia con América es que los ingleses, los del Reino Unido, o sea, me refiero a los británicos, a los escoceses, a los irlandeses, ¿no? Que se trasladaron hacia América, fueron a vivir, a radicar y a quedarse para siempre en América del Norte. En cambio, los españoles vinieron a saquear a América, es otra historia. Pero estos señores que se fueron del Reino Unido, de estos países, Irlanda, Escocia, Gran Bretaña, fueron a Estados Unidos, fueron perseguidos por el rey, por la monarquía en ese momento, por sus prácticas religiosas sobre todo, ¿no? Entonces se trasladaron allá y de allá, como era una colonia de los estados de Gran Bretaña, del Reino Unido, como era una colonia, entonces había impuestos y una serie de gobiernos de la corona en Estados Unidos, y estos primos se han sublevado contra su rey. Y ellos mismos, que son familiares, digamos, son la misma sangre, se han sublevado contra el rey, producto de la carga pesada que le ponía el rey a cambio de nada. Y además la desatención, una expoliación, una explotación que había hacia los primos que estaban en América del Norte. Algo así ha sucedido en Chiquitito en el caso de Tarija y Yacuiba y Villamonte, Carapari. Si usted hace un análisis un poquito más cuidadoso de las familias fundantes de Villamontes, Yacuiba, de Caraparí, se va a dar cuenta que la mayoría de ellos son tarijeños, o sea, provienen de allá. Mi abuelo, mi bisabuelo, vino por ejemplo de Tarija, se estacionó en Chiquiacá, después se fue a Villamontes, allá nació mi abuelo, después mi mamá, y después yo, y así sucesivamente. O sea, mi abuelo viene de Tarija, es decir, mi bisabuelo, quiero decir. Entonces, mucha gente, si usted revisa los abolengos, ¿no? los antecedentes, el árbol genealógico, se va a dar cuenta que provienen en su mayoría de Tarija, también de otras partes, después de la guerra, sobre todo en Villamonte, después de la guerra del Chaco, se quedan después de la guerra de Potosí, de Cochabamba, de La Paz, se quedan en Villamontes, asentados, porque es una ciudad de reciente creación, un pueblo de reciente creación, justamente por la guerra. Entonces, pero son, en su mayoría, son tarijeños, son chapacos. Esta gente que vino, las familias chapacas, tarijeñas,
Han sentido la postergación en carne propia de parte de la capital, el desprecio de la capital. Y ahí nace ese sentimiento autonómico, producto de esa actitud. Un Chaco rico, pero pobre. Entonces se va cuajando, se va fermentando un poco esta idea de la descentralización en ese momento, descentralización administrativa. Esa es la pelea. Aparece el Pacto del Quebracho. Aparece este tema en Villamontes del 45%, producto, lógicamente, de la falta de alimentos, sobre todo, por la carne. No había carne en Villamontes y las mujeres protestaron, fueron a la puerta de la alcaldía, a don Nilo Paz Fernández, un hombre grandote, un hombre buen mozo, y obviamente él dijo, los culpables de aquí son los chapacos, así que no peleen conmigo, porque yo no tengo la culpa, los tarijeños son, así que más bien hagamos fuerza, le dijo a las mujeres, y peleamos contra los chapacos. Y obviamente de allá el prefecto ordenó la Fuerza Armada, ya conoce usted la historia como es, ¿no? Y se armó una revuelta, cabeza de las mujeres, doña Felisa de Cáceres fue una de las mujeres que encabezó esta pelea, esta lucha en Villamontes. Bueno, pero lo que quiero decir es que este proceso histórico ha venido por años evolucionando a girones y jalones, porque ha tenido una debilidad que después le digo por qué. ¿Cuál es esa debilidad? Bueno, después llega la famosa resolución de Codetar 1683. Luego pasan muchos años el proceso, el 2001 en el Chaco, en Yacuiba, gran movimiento que logra que se inserte la figura del paripazo. En Villamonte, el 2002, se logra la transferencia, la objetivación del paripazo, lo que se logró en Yacuiba, que simplemente era una nominación y el reconocimiento, la creación del corregimiento de Caraparí, porque no había en ese momento Caraparí dependía de Yacuiba. Aquí en Yacuiba nace el corregimiento de Caraparí. En Villamonte ya se reconoce a Caraparí, se le da cuerpo a Caraparí con su corregimiento y además se objetiva, se materializa y se reglamenta en la 24002, resolución prefectural, se objetiva, se reglamenta el paripazo, se pone en marcha el paripazo. A partir de ahí nace ya la reglamentación del 45% de manera real y efectiva. Luego viene la ley 3038, que es una ley de transferencia de recursos del 45%, que ya estaba establecido hacia los municipios. Luego viene el estatuto, el referéndum que estamos recordando hoy día, hace 9 años, un 6 de diciembre, un día como hoy, se ha votado, ¿no es cierto?, por la autonomía regional. Y luego de eso aparece, lógicamente, ya se elige la Asamblea Regional, ustedes conocen, la Asamblea Regional tarda 5 años, ese es lo chistoso, 5 años la Asamblea Regional tarda para hacer un estatuto. Este estatuto ha costado 100 millones de bolivianos, ¿no? Casi 100 millones, este es el estatuto más caro de la historia, quizás del mundo, ¿no? Este estatuto que podía costar 100.000 bolivianos ha costado 100 millones de bolivianos, cerca de 100 millones de bolivianos, este estatuto. Millonario, este es tremendo, este es el estatuto más grande, más caro de la historia. Entonces, llega el estatuto, luego viene el referéndum, el trámite constitucional, las competencias, bueno. El referéndum por el estatuto, que lo hicimos en el 2016, ¿no? El referéndum por el estatuto regional, y luego del referéndum aparece lógicamente ya este proceso de transición, y estamos acá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas que yo veo? ¿Sabe cuál es? Primero, que tenemos autoridades, esta es la gran paradoja que existe, como autoridades en este momento que no son autonomistas. Ese es un gran problema que tiene. Ninguna, pero absolutamente ninguna de las autoridades que en este momento está en función de gobierno dentro del modelo de la autonomía regional ha luchado por la autonomía regional, o ha peleado, o ha formado parte de este proceso en algún tramo de la historia. Ninguna. Quizás excepto Lorgio Torres. Quizás, ¿no? Quizás. Pero ninguno de los que en este momento están en la Asamblea Regional o el Ejecutivo Regional de Villamontes y de Yacuiba, ninguno ha formado parte de algún proceso de la historia. Es decir, no le entienden al proceso. Es más, yo me animo a decir, no le tienen cariño a la autonomía, no sudan, no sienten, no están poseídos no están impregnados de ese fervor de la autonomía. Ese es un problema grave.
Y se siente, porque no le entienden, no saben cómo se hace esto. ¿Por qué? Porque Quecaña, el alcalde Ramiro Vallejo, por ejemplo, han sido operadores activos, operadores así, operadores de la calle, operadores del MAS. Ellos estuvieron en contra del MAS, digo, en contra de la autonomía y a favor del MAS, operadores del MAS. Cuando nosotros hicimos, quiero recordar, hicimos ese paro porque la Asamblea Constituyente, ese paro de más de 20 días, que la Asamblea Constituyente inserte en el debate de la autonomía en la Asamblea Constituyente, en una comisión. Ustedes recuerdan, hubo el paro. Estos señores, José Quecaña y compañía, estuvieron en contra de la autonomía, marcharon en contra, a favor, porque el MAS en ese momento decía que la autonomía era separatista, la autonomía era oligárquica. Entonces comenzó a desprestigiar la autonomía. Y hay varios libros justamente de Luis Tapia, por ejemplo, Álvaro García Linera, puedo nombrar, por ejemplo, de Raúl Prada, ¿no? Varios ideólogos importantes del MAS que creían de que la autonomía era un proceso de fragmentación del país, era darle poder a las regiones para que el país se balcanice, se separe, se divida. Y hay escritos, hay libros sobre ese tema. Entonces, la filosofía del MAS era centralista y había una Bolivia, una media Bolivia, que era autonomista. Entonces, ahí chocaron los dos, lo que llamó Álvaro García Linera el empate catastrófico, dos visiones de país. Bueno, pero el MAS estaba en la otra banda. Después el MAS se dio cuenta que no podía dominar esta Bolivia y la cooptó, que es otra cosa ya. Y ahí los autonomistas, al verse perdidos, se han convertido los antiautonomistas en autonomistas. Y ahora, qué paradoja de la historia, son autoridades que están llevando adelante el proceso autonómico. ¿Qué tal eso? Eso es lo más paradójico de la historia. Bueno, pero entonces ese es un problema serio. Segundo, la falta de capacidad. No tienen capacidad, o sea, al margen de que no tienen amor, cariño, no tienen respeto, no le sienten el fervor, ¿no?, por la autonomía, no tienen capacidad. Ese es un tema también muy complicado, muy grave. Ninguna condición, no tienen equipo, no tienen ganas, no les da la gana. O sea, otra cosa, el interés de ellos no es la autonomía como tal, no la sienten la autonomía. Por eso no se ha implementado. Finalmente, yo creo que si la autonomía, los desafíos que tiene la autonomía, si la autonomía no logra, escuche bien esto, si la autonomía regional no logra resolver los problemas de la gente y seguimos despilfarrando como estamos haciendo con elefantes blancos, cemento para sacarle coima, porque los únicos beneficiados con la autonomía regional no es el pueblo. El pueblo siente que no le ha llegado el beneficio del instrumento de la autonomía. La autonomía, yo siempre he dicho esto, la autonomía no es el fin, es el medio. Es el instrumento, nada más. Es un medio para que la gente viva mejor, pero no es el fin. No hemos llegado acá, ya listo, cumplido la misión, hasta aquí llegamos. No es así. La autonomía es un instrumento, es un modelo de gobierno para que la gente viva bien, viva mejor. Ese es el objetivo de la autonomía. Y eso no se ha logrado. Eso no se ha materializado. Ese es un tema pendiente en este momento. Escuche bien, si la población, si el pueblo chaqueño no siente que la autonomía le beneficia, cuidado, le va a revocar su apoyo a este proceso. Y eso es lo que ya se está sintiendo. ¿Para qué luchamos? ¿Para qué peleamos? Para que unos cuantos pícaros se hagan ricos. Los únicos que salieron de la pobreza, los únicos fueron los políticos. Aparecieron de hojota, con chamarrita vieja, y ahora se convierten en potentados económicamente, y además no tienen vergüenza de ostentar su riqueza mala vida, producto de las coimas y de las mordidas y de la corrupción. Eso es lo que ha producido la autonomía regional hasta ahora. No ha beneficiado. Y yo me remito, y además desafío a cualquier persona que debata con datos. Yo tengo cifras del INE. Solo ha beneficiado a un 20% este proceso. De la población yacuibeña, 20%. Solamente al 20%. ¿Y quiénes son? En su mayoría son políticos. Yo tengo las cifras, tengo los datos, y datos oficiales. Ese es el resultado de este proceso. Es un fracaso. ¿Qué tenemos que hacer? Reinventarla. Tenemos que reprogramar, replanificar. Hay que redireccionar la autonomía regional. Porque si seguimos así, no sé dónde vamos a terminar. Esta es mi preocupación. Esta es mi gran preocupación, mi dolor, además, porque siento de que estamos yendo por mal camino.
Porque tenemos primero gente que no sabe, tenemos un chofer que no sabe cómo se enciende, cómo se maneja, ¿no? Además, un chofer que desprecia el vehículo, es lo grave. Tenemos que cambiar de chofer y poner a personas que efectivamente tengan amor, cariño por su tierra, por su pueblo y por el proceso, por la forma, por el modelo, y segundo, tengan capacidad, le entiendan mínimamente. Pero si no tenemos esas condiciones, vamos a ir al fracaso. La autonomía va a seguir haciendo ricos únicamente a los políticos, únicamente a los pícaros.